Bueno, otro tema importante que debemos conocer es que no solamente existen las coordenadas rectangulares. ¿Ok? En el plano podemos nosotros hablar tanto de coordenadas rectangulares como de coordenadas polares. La manera usual de representar un vector en el plano es mediante las coordenadas rectangulares, en este caso, los valores que se tienen de la posición de un punto, tanto en X como en Y, o mediante coordenadas polares, y esto es la magnitud del vector y la dirección del mismo. Hay que recordar que la dirección de un vector se mide en el sentido contrario de las manecillas del reloj a partir del eje X positivo. Importante lo anterior. Las coordenadas polares. Las coordenadas polares R y θ indican la magnitud del vector y su dirección siempre con respecto al eje X. De tal manera que AX es igual a la magnitud del vector por el coseno de la dirección. La componente Y es igual a la magnitud del vector por el seno de la dirección. ¿Ok? Si nosotros tenemos las componentes rectangulares, pues podemos calcular, como ya lo habíamos visto en un video anterior, la magnitud del vector como la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes rectangulares y la dirección utilizando alguna función trigonométrica que no me gusta del mucho, pero vamos a usarla aquí, como el arcotangente de la componente Y sobre la componente X. Entonces, por favor vean las ecuaciones. Estas ecuaciones ya deben de estar en su formulario porque las van a utilizar. Coordenadas rectangulares para un vector tridimensional. Ok, mientras en el plano solamente tenemos componentes rectangulares y componentes polares, en el espacio tenemos aproximadamente 3 o 4 sistemas de coordenadas que podemos utilizar. La primera, y ya la habíamos visto, tiene que ver con las componentes rectangulares, los valores que la posición tiene tanto en el eje X, el eje Y y el eje Z. La magnitud nosotros la podemos encontrar como la raíz cuadrada de la suma de las componentes rectangulares de un vector en el espacio. ¿Ok? Tal como vienen aquí en la ecuación. Bien, avancemos. Ok, entonces nosotros tenemos componentes rectangulares a X, a Y y a Z. A partir de ahí nosotros podemos obtener los ángulos directores y la magnitud del vector, que son las que definen entonces otros componentes. De tal manera que ya sabemos cómo obtener la magnitud a partir de la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes rectangulares. Y lo que sigue a continuación es obtener los ángulos directores de cada una de estas, de este vector. ¿Sí? ¿Cuál es el ángulo que tiene el vector con respecto al eje X? Se llama θx. ¿Cuál es el ángulo que tiene el vector con respecto a θy? Se llama θy. Con respecto al eje Y se llama θy. ¿Y cuál es el ángulo que tiene el vector con respecto al eje Z? Se llama θz. ¿Sí? Y si se fijan, nuevamente ese vector con respecto a cada uno de los ejes dibuja un triángulo rectángulo donde el vector es la hipotenusa y donde el eje que corresponde representa el cateto adyacente. ¿Y quién es la función que nos relaciona cateto adyacente con la hipotenusa? El coseno. ¿Ok? Muy bien. Veamos ahora lo que son las coordenadas cilíndricas. Recordemos un poco de matemática básica, matemática de la primaria, la secundaria. Nos enseñaron que un cilindro, para obtener un cilindro nosotros requeríamos, o por ejemplo para obtener el volumen requeríamos el área de la base circular de ese cilindro por la altura. La base circular del cilindro pues está determinada por un radio, ¿ok? Y para obtener el área y bueno, y la altura, pues nos permitía a nosotros obtener el volumen de este cilindro. Aquí es algo muy parecido. R
es la proyección del vector en el plano XY. Esto vendría a ser algo así como el radio de la base circular. Teta es el ángulo que existe entre X y la proyección de R. ¿Quién es R otra vez? La proyección que tiene el ángulo A, en este caso en color rojo, sobre el plano XY, ¿ok? Que está en color negrito, ¿sí? Teta es el ángulo que existe entre X y la proyección R, y Z es el valor de la componente Z en coordenadas rectangulares, y esto representa la altura de un cilindro. Bien, de tal manera que R, que es el radio, lo podemos representar como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes X más la componente Y. Teta la podemos obtener a partir de el arco tangente del cateto, perdón, de la componente Y sobre la componente X. ¿Ok? Nuevamente no me gusta mucho usar la tangente, pero ok, usémosla. Y Z es igual a la componente Z. ¿Ok? El valor de la altura es igual al valor de la componente Z. Y de esta manera nosotros ya tenemos nuestras componentes cilíndricas, R, teta y Z. En la literatura, estudiando ustedes algunos libros o quizás en el internet, ustedes pueden encontrar que le llaman al ángulo de otra manera. En este curso importante, en este curso, para mí y para ustedes, teta va a ser el ángulo que exista entre el eje X y la proyección de cualquier vector sobre el plano XY. Denle pausa y repitan lo que acabo de decir. Esta parte va a ser importante. Veamos ahora coordenadas esféricas. Imagínense que nosotros tenemos una esfera, ¿sí? Esa esfera tiene que ver con cómo podemos dibujar esa esfera, pues tiene que ver con un radio desde el centro hasta la superficie exterior de la esfera, un ángulo teta, ¿sí? Que va a dibujar de manera perpendicular un círculo con respecto a un ángulo phi, que dibujará también una circunferencia con respecto a un eje vertical, que en este caso es Z. Bien, ¿quién es R? R mayúscula. Pues R mayúscula es la magnitud del vector. R mayúscula en este caso representa el radio de la esfera. ¿Ok? Pero esa R mayúscula también es la magnitud del vector. Por eso ahí dice R es igual al valor absoluto del vector, que no es otra cosa que la magnitud del vector, y que esto no es otra cosa que la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los cuadrados de las componentes rectangulares del mismo vector, si conocemos estos. Tenemos la proyección del vector sobre el eje XY, que ya habíamos dicho que le íbamos a llamar R minúscula. También está ahí definida, ya no abundaré más sobre el tema. Tenemos el valor de teta, que también ya dije que lo íbamos a considerar como el valor de X, entre X, el valor del ángulo entre X y el vector R minúscula. ¿Ok? Y tenemos a phi, o en este caso igual a teta Z. Ya habíamos definido, cuando obtuvimos ángulos directores, ya habíamos definido quién era Z. Teta Z. Teta Z no es otra cosa que el ángulo que existe entre el vector y el eje Z, que en el caso de las coordenadas esféricas le vamos a llamar phi. De esta manera, entonces, las coordenadas esféricas son R mayúscula, teta y phi. Nuevamente, importante, para este curso, para mí y para ustedes, nuestras coordenadas en orden van a ser R, teta y phi. Ustedes van a ver que en otra literatura, que otros autores, que en otros libros, que en diferentes páginas de internet, que en diferentes tutoriales en YouTube van a encontrar que a los ángulos les ponen otros nombres. Puede ser R, phi, teta, etc. Yo y ustedes vamos a considerar R, teta y phi como lo que ya hemos definido. R como la magnitud del vector, teta como el ángulo que existe entre el eje X y la proyección de ese vector sobre el plano XY,
y phi como el ángulo que existe entre el eje Z y el vector R. Para que se comprenda, pónganle pausa, recórranse para atrás y vuelvan a escuchar lo que dije. ¿Perfecto? Muy bien. Gracias. ¿Alguna duda? Por favor, respondo sus preguntas.